Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Eclesia Podcast. Mi nombre es David de Sena, estoy con mi hermano Josías García. ¿Cómo va eso, Josí? Todo bien acá. La verdad que lindo día. Lindo día en Varela. Lindo día en Varela. Mañana fresca, pero se va como haciendo más cálido el día. Vos estás con mangas largas y yo estoy, mirá, Sí, allá no de sé. mangas cortas. Sí, no, lindo día acá en Misiones también. Así que estamos acá siguiendo con dones espirituales. Este tema que la verdad está muy apasionante y venimos eh, grabando y charlando de distintos dones que han marcado nuestra vida, nuestra experiencia por ahí con esto, lo que la palabra de Dios dice. Y hoy queremos abordar un don que entendemos que tiene mucha relevancia, que es el don de discernimiento de espíritus. Y por ahí la pregunta a la que este don viene a responder es cómo nosotros podemos distinguir algo que proviene de Dios, algo que proviene del hombre o algo que proviene del enemigo, ¿no? En un mundo que quizás tiene muchas complejidades, eh, en un desafiante camino en donde nos topamos con muchas voces, el tema acá es entender dónde Dios está, dónde el enemigo está operando y bueno, qué cosas salen de nosotros. Entonces, yo creo que hablar de este don responde a abordar tanta confusión, tanto engaño espiritual, y es un don que entendemos en este tiempo y en los días que van a venir es más necesario que nunca. Entonces, no sé, hermano, si para arrancar no quisieras eh, dar quizás bíblicamente qué es el discernimiento de espíritus. Sí, creo que como decías, estamos en este tiempo que Jesús mismo profetizando, ¿no? En Mateo 24 se me venía este versículo que dice eh, que aún los escogidos, ¿no? Se podrían ser engañados, ¿no? O sea, si los días no fueren acortados, y dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Es como que falso, 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 falso. Y yo creo que, como decías vos recién, el discernimiento de espíritus es clave para navegar estos tiempos que estamos abordando. Bíblicamente, el discernimiento de espíritu es una gracia dada por el Espíritu Santo, en la que yo creo que todo creyente debe, ni siquiera solo puede, debe moverse. Hay un mandato que nos da el apóstol Juan en 1 Juan 4, versículo 1, que dice, probad los espíritus si son de Dios, ¿no? Y ese probad es para todos los creyentes. Entonces, no nos va a mandar a hacer algo el Espíritu Santo que no podemos hacer. Solo que quizás hoy vamos a, con la gracia del Espíritu Santo y con su ayuda, a ver, ok, ¿cómo puedo crecer en esto? Entonces, a mí me gusta decir que el don de discernimiento, como casi todo don, es una gracia en todos los creyentes, pero 1 Corintios 12:10 dice que a otros Dios le da discernimiento de espíritu como don también, ¿no? Claro. Eh, Como una gracia que opera bien permanente en una persona. Yo tengo esta opinión y teoría, y creo que vas a adherir a esto, es que la persona que tiene don de discernimiento de espíritu, como don, casi siempre tiene otros dones, ¿no? Como el don de profecía, como el don de sabiduría, como el don de palabra de ciencia, porque no es Está un don que, conectado, sería. claro, no es un don que opere solo, ¿no? Porque Ujú. podemos ir construyéndolo, pero eh, el discernimiento es información, ¿no? Che, viene esta Claro. persona, tiene un espíritu de tal cosa. Eh, es información. ¿Qué hacer con esa información? Ya es sabiduría, ya es profecía. Y es un don que necesitamos, pero creo que también necesitamos sabiduría para poder, que en otro episodio vamos a hablar de ese don, ¿no? Pero yo diría eso, Sí. ¿no? Es una gracia para todos, es un don en muchos, y bueno, claramente es bíblico. Sí, y también está bueno decir que no es, porque muchos confunden en realidad el discernimiento de espíritus con una capacidad como de percepción de aquello que como que nace de nosotros por nuestra experiencia simplemente. Viste que el ser humano en realidad con la experiencia va aprendiendo muchas cosas como por intuición de qué es esto y
qué es lo otro y qué no es y qué sí es, pero en realidad no es una sospecha natural, o sea, no es una cuestión de opinión personal, no tiene que ver con nuestras capacidades, sino con la capacidad que el Espíritu Santo pone en nosotros para poder entender qué está sucediendo no solo detrás de una persona a nivel espiritual, sino yo he tenido esta experiencia de fluir en el discernimiento para entender situaciones que están pasando, ¿no? Como entender el trasfondo de algo, porque a veces es como que queremos también resumir. Yo he escuchado mucha gente como, viste, que lleva el discernimiento espiritual solo para el ámbito de la liberación, como para saber qué espíritu opera, pero en realidad es mucho más profundo que eso y nos sirve para encarar la vida directamente, para encarar toda circunstancia que nos toca vivir y entender qué está sucediendo en términos espirituales detrás de una situación, detrás aún de decisiones que hay que tomar, de vínculos que hay que tejer. Yo creo que en ese sentido es muy útil. Podríamos hablar también de qué tipos de espíritus, ¿no?, se pueden discernir detrás con este don, ¿no?, detrás de cada situación, detrás de una persona. Sí, Eh, acá tenemos escrita una definición que por ahí, si hay algún, no creo que nadie esté con un cuaderno, ¿no?, detrás del podcast, bueno, quizás sí. quizás sí, pero podríamos Por decir, discernimiento lo puedo ver. claro, claro, que es una capacidad sobrenatural, ¿no?, englobando lo que venimos diciendo, y que es dada por el Espíritu Santo, ¿no? Como decimos, no es sospecha, no es calle, acá en Argentina decimos, este tiene calle, ¿no? Claro, Yo creo que son cosas que sirven igual, ¿no? Tener experiencia con personas. obvio. Hay un youtuber que yo miro a veces, ¿no? No voy a decir el nombre para no hacer un chivo, pero pues, aparte no me lo acuerdo bien. Pero hay un youtuber que enseña mucho a leer como la comunicación no verbal, ¿no? Y Claro. él estudia, por ejemplo, no sé, un caso criminalístico y lo ve en vivo y él dice, por ejemplo, la persona dijo esto, pero hace así con la boca, ¿no? Eso significa ocultar información. Bueno, Claro. después dice, y no, mira, le hicieron esa pregunta al reportero y sacó la lengua. Esa es la lengüita de ansiedad, dice, ¿no? Como que hay algo que lo puso nervioso. Y está comprobado que la comunicación no verbal es un gran porcentaje de la comunicación, pero aún eso no es discernimiento de espíritus, porque eso hasta una persona lo puede entrenar para no Claro. hacerlo, ¿no? Entonces es una capacidad dada por el Espíritu Santo para identificar la fuente detrás, ¿no? Hay algo que tiene acá la definición que tenemos escrita y es que habla de persona, pero no solo de persona. No sé si recordamos este versículo que Pablo dijo que habrá doctrinas de demonios. O sea, ahora los demonios escriben libros. Los demonios Tal cual. ya no solamente son, bueno, un demonio, una persona para una maldad X, ¿no? Bien, tipo robar, matar. Yo creo que cuando estamos lidiando con una doctrina de demonios, ¿no? Yo creo que cuando los espíritus inmundos sacan una doctrina a la luz, eso puede afectar a millones según la influencia Tal cual. que, no sé, por ejemplo, una doctrina de demonios. Yo siempre lo digo con esto, ¿no? Tu cuerpo, tu decisión en relación al aborto, por ejemplo, Claro. ¿no? Está resumido en un eslogan como parece sencillo, atractivo, pero es como una doctrina demoníaca. Y también pensaba en que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y vos si ves un ángel de luz, solamente el discernimiento te va a llevar a saber eh, qué está detrás de esa apariencia. Me gustaría, hermano, que pongamos, antes de ir a los diferentes tipos de espíritu, por ahí que pongamos un piso que va a ser, creo, muy saludable, ¿no? Yo creo que el discernimiento se entrena más, y esto es algo que íbamos a decir, ¿no? Pero dejarlo ya desde ahora para, por si alguien dice, che, no Anotado. dijeron esto todavía. Se entrena más estando con lo verdadero que tratando de conocer todo lo falso, ¿no? Tenemos que poner Tal ese cual. piso. No sé si conociste, como en tus años de pastorado, esa persona que busca conocerse el nombre de todos los demonios, todas las religiones africanas. ¿Te acordás Sí, alguna sí, historia sí, de sí, eso? sí, sí, sí. Sí, sí, por ahí muchas personas andan con eso, eh, como si fuera a ser la clave como para, para saber distinguirlos cuando aparezca.
Yo creo que lo más importante, y tomo lo que decís, es cultivar nuestra vida en relación con el Espíritu de la verdad, el que nos guía a toda la verdad, que es el Espíritu Santo de Dios, que es a quien necesitamos en realidad para fluir en este don. O sea, este don viene a causa de Él, se desarrolla a causa de Él, y Él nos va mostrando que sí, que no, cómo tener luz y claridad. Y bueno, no, yo lo que me estaba acordando que cuando recién mencionabas esto de las doctrinas de demonios, es que desde el inicio, yo no lo puedo encontrar en la Biblia, por ejemplo, aún no sé, en las cartas de Juan, desde el inicio en realidad la iglesia combatió contra doctrinas de demonios y contra otras, ¿no? El Nuevo Testamento tiene varios ejemplos de esto, pero desde el inicio los apóstoles, la primera iglesia es como que necesitó del discernimiento para no ser confundidos y que el enemigo no utilice eso para arrastrar. Y uno podría contar quizás un montón de ejemplos históricos de gente que cayó bajo engaños, que terminaron en realidad como trastornando por completo la verdad de la palabra, y al fin y al cabo el enemigo logró confundir, engañar y arrastrar así un montón de personas, ¿no? Yo con esto lo que quiero decir es qué relevante es este don, qué relevante es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Porque sin ella yo creo que se termina desvirtuando el sentido original con el que Dios plantó a la iglesia en la tierra y la tarea que tiene para desarrollar. Por eso creo que es clave este don. Hay un versículo que recién estaba buscando, que es el Salmo 119-130, y me gustaría que lo leamos y para poner bien, viste, esta base antes no sé si de subir, pero de ir hacia los diferentes tipos de espíritus. Algunos están escuchando y dicen, ¿qué están diciendo estos muchachos? Ahora vas a ver que no es tan grave, no es tan grave. Pero el Salmo 119-130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, ¿no? Y yo creo que cuando vos te exponés a la palabra de Dios, ¿no? Recién hablábamos, ¿no? Que se crece en el discernimiento más teniendo contacto con lo verdadero que con lo falso. Hay un ejemplo que la mayoría de predicadores o pastores damos, no sé si vos lo usás, hermano, también, pero hablamos que aquellos que van a detectar billetes falsos, no es que se les pone, este es un billete falso de tanto, este es un billete falso, no necesitan conocer todos los billetes falsos, le hacen contar grandes cantidades de billetes verdaderos. Entonces tienen los dedos tan acostumbrados a lo verdadero que les es más fácil detectar lo falso. Y yo creo que hay un engaño del enemigo, que él es como una falsa espiritualidad, ¿no? Decir, no, tenés que aprenderte todos los nombres de los demonios, o tenés que aprenderte, o tenés que estar a la corriente. Y yo creo que nos transformamos en eso que le prestamos mucha atención, ¿no? Tal cual. Y hay gente que, hace poco hablaba con una persona, fui a una iglesia y el pastor me dice, Josi, te voy a presentar un caso, para mí es muy difícil, y me empieza a describir, y viene una persona y me dice, no, es que yo veo demonios en todos lados y siento demonios acá y allá y acá y allá. Entonces yo le hago una pregunta, le digo, vi que la persona tenía lo que llamamos como una personalidad profética, ¿no? Como tendiente muy a lo profético. Y le digo, puede ser, le digo, que vos tomás bastante tiempo estudiando demoniología, que no está mal, o, no, o esto, o aquello. Y realmente sí, gran parte de su enfoque era ese. Pero claro, es que nosotros nos convertimos en lo que le prestamos atención. Y acá dice la palabra, ¿no? Que la exposición a la palabra de Dios nos alumbra. Y yo creo que hay sencillamente dos cosas que nos van a hacer crecer en discernimiento, y es exponernos a la presencia de Dios, a la presencia de Dios, a su presencia, y exponernos en grandes dosis a su palabra, ¿no? La palabra de Dios, aunque la leemos, crea en nosotros un depósito, que Pablo le dice a Timoteo, guarda el depósito del Espíritu dentro tuyo. Y seguramente te ha pasado, pero de la palabra que nosotros leemos, escuchamos, se crea un depósito que luego el Espíritu Santo usa para que identifiquemos tanto lo verdadero como lo falso. Entonces le decimos quizás a aquella persona que
que tiene esa tendencia. No es que yo amo la liberación, dice alguien, y entonces me tengo que saber los nombres de los demonios, y no es tan así. No, no, no. Y sabes que estábamos hablando acerca de lo profético antes de arrancar. Y hace un par de semanas tenía una charla con determinada gente en torno a su experiencia con profetas. Y claro, no sé cómo terminamos hablando acerca de juzgar la palabra profética, ¿no? Y yo me doy cuenta cómo, hablando de la escritura, cómo es útil todo lo que uno adquiere en la presencia y por la palabra para aún no permitir que nada, absolutamente nada, se salga de lo que el Señor está queriendo hacer en nosotros y con nosotros, ¿no? Entonces, yo le decía a estas personas que, claro, no tenía tanta experiencia quizás hablando de lo profético en tomar cualquier cosa que quizás un hombre de Dios, una mujer de Dios pueda dar y analizarlo a la luz de la palabra, analizarlo a la luz del Espíritu que nos guía a toda la verdad. Y yo creo que acá en realidad, yo en ese momento no usé estas palabras, pero la voy a usar acá, aún entra en juego el discernimiento de espíritu. Porque yo creo que cuando nosotros juzgamos una palabra profética, ni siquiera estamos juzgando a un hombre de Dios o a un profeta diciendo, che, esto deberíamos hacer igual un podcast porque es un temazo en realidad. He escuchado muchas historias muy buenas a causa de lo que lo profético provoca y muchas otras muy complicadas, ¿no? Y eso hace que a veces la gente quiera detestar lo profético cuando es hermoso para el cuerpo de Cristo, cuando es valioso para el cuerpo de Cristo. Pero yo creo que lo que necesitamos es madurez. Y a eso quiero ir, creo que el don de discernimiento de espíritus lo que le da a la iglesia es madurez para saber enfrentar los desafíos que tenemos en esta guerra espiritual en la que estamos metidos. Entonces, creo que ambas cosas que estás poniendo acá sobre la mesa son fundamentales y coincido plenamente que necesitamos exponernos más a la verdad. Yo conozco mucha gente que por meterse tanto a revolver en el ámbito del mal para aprender, terminan como trastornados con eso, sería en el sentido de que realmente el enemigo a veces lo aprovecha para tomar autoridad y aún se hace lugar con eso para desenfocarlos de lo que verdaderamente es importante, ¿no? Sí, una vez escuché, ¿no?, a una persona que decía, yo apenas me levanto a la mañana, ¿no? Una persona de guerra, ¿no? Yo apenas me levanto a la mañana, digo, ¿dónde está el diablo? Así le pego una patada. Y todos se rieron en la reunión. Re Pero, extremo. claro, y era como, ¡ah, amén! ¿Viste? Y yo después me quedé pensando y digo, yo entiendo que quizás fue una buena intención, pero nosotros no fuimos llamados a ver dónde está el diablo para pegar una patada. La Biblia dice que Jesús decía esta frase, ¿no? Yo veo lo que el Padre hace y lo hago. Entonces, Jesús, aún esa es nuestra forma de destruir las obras del diablo. Padre, ¿qué estás haciendo? Estoy liberando. Me sumo a eso. Padre, ¿qué estás haciendo? Quiero que intercedas. O sea, destruimos las obras del diablo no enfocados en el diablo. Destruimos las obras del diablo enfocados en lo que el Padre está haciendo. Lo seguimos. ¿Cómo destruía Jesús las obras del diablo? Y yo me imagino algo así, ¿no? Estaba Jesús en Capernaum y el Padre le puso en el corazón, cruzá a Gadara y te vas a encontrar con el Gadareno. No es que Jesús dijo, ¿dónde hay un endemoniado si no puedo respirar, si no lo liberé? Entonces, este enfoque o este sobreenfoque, hasta, ¿sabes qué, hermano? Puede engañar a personas bien intencionadas. Obvio. Es verdad. Porque nadie duda. Yo una vez conocí, y quizá lo estoy haciendo muy experiencial, conocí una persona que amaba la intercesión, pero la amaba, ¿viste? Y por querer, quiero ser más certero en esto y en esto, se metió a estudiar cosas que yo creo que el Espíritu Santo no la estaba guiando. Y vos sabés que recibió como ataque fuerte, o sea, nuestro enfoque es Cristo, ¿no? Y cuanto más Tal cual. crecemos en conocer a Cristo y conocer las Escrituras principalmente, Cristo, su presencia y las Escrituras,
nos va a ser más fácil reconocer el error, ¿no? Pero Tal cual. hablando de los tipos de espíritus que se pueden discernir, podemos decir los tipos de fuente, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Cuando Ujú. alguien te dice algo, ¿no? ¿De qué fuente vino? ¿No? ¿De qué fuente vino? Y hay cuatro fuentes principales, ¿no? Está el Espíritu Santo, ¿no? Está el Espíritu Santo que Él nos habla o nos guía. Está el propio espíritu del hombre, ¿no? Donde hay buenas intenciones, donde hay malas intenciones a veces, pero está el propio espíritu del hombre. Está espíritus demoníacos que podemos percibir o discernir. Y también están los ángeles del Señor, ¿sí? Suele haber esos cuatro tipos de fuentes en lo que vivimos. Algo que pasa en Hechos que dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, levántate y ve a este carro. Bueno, Felipe da la instrucción y después dice, un ángel le dijo, Un ángel. acércate. Sí, Yo digo, esa diferencia de la palabra es hermosa, ¿viste? Como... sí, sí, sí. Sí, y no sé si te ha pasado alguna vez de darte cuenta o quizás yo tuve esa experiencia por ahí, viste, de al ir metiéndome más profundo, un día darme cuenta que, no sé, tal experiencia que había tenido no era el Espíritu Santo, porque viste como que el cristiano promedio pareciera que tiende siempre, no, el Espíritu Santo me dijo. Yo siempre me acuerdo la primera vez que me di cuenta en realidad que un ángel me comunicó algo, ¿viste? Y yo creo que también es algo que el Señor está queriendo mostrarnos. Vos lo ves constantemente en la palabra, o sea, de experiencias angelicales en donde no es el Espíritu Santo el que directamente está hablando, sino que Dios envió un mensajero para comunicar un mensaje, para hacer llegar una dirección de parte de Dios. Y yo creo que no es un dato menor. Ahora, me gusta también que puntualicemos hablando de las fuentes cuando uno detecta que el Espíritu Santo está detrás de algo, ¿no? Porque para eso también estamos viendo ahora fuentes. Eh, claro, ¿qué uno siente en realidad cuando se da cuenta que el Espíritu Santo está detrás de algo? Por lo menos de mi experiencia personal me doy cuenta que hay una conexión en el Espíritu, ¿viste? Que uno siente tanta paz, que uno siente tanta seguridad en lo que está escuchando, uno siente que lo que hay detrás de tal persona, de tal circunstancia, claramente tiene la presencia de Dios ahí obrando, uniendo, desencadenando eso que uno está viendo. Eh, Como así también, hablando del discernimiento, cuando hay espíritus demoníacos, se siente hasta físicamente. O sea, a mí me Sí. ha pasado, no sé si te ha pasado a vos, que físicamente tenés una Ujú, experiencia de decir, acá el enemigo está obrando. O sea, ujú, ni que hablar cuando Dios te muestra algo específico respecto a qué espíritu está operando, ujú, que muchas veces no, viste, la cuestión no es ni siquiera muy espectacular en cuanto a lo que uno siente, sino que el espíritu, a mí muchas veces me ha pasado donde vos ves, no sé, sentís que el Espíritu Santo dice, no sé, eh, a- un demonio tomó autoridad por abuso sexual y te das cuenta que vos estás lidiando con un demonio que lo está atando en el área sexual y, y bueno, simplemente tenés que ir y atacar por ese lado. ujú. A veces las sensaciones hasta son físicas o uno tiene algo que experimenta, a veces el Espíritu Santo simplemente te dice algo preciso que cuando vos vas a orar por eso, claramente salta ahí, ¿no? Ujú. Eh, el otro día leí un libro de este hombre que fue un general de Dios, Kenneth Hagin, ¿no? Y él Sí. hablaba de la diferencia entre la voz del espíritu humano y la voz del Espíritu Santo. Él dice que la conciencia humana, ¿no? Es usualmente la que Dios usa para decirnos sí, no, una luz verde, una luz roja, ¿no? La conciencia. Pablo dice, yo he vivido toda mi vida Sí. con buena conciencia, o sea, la conciencia limpia por la sangre de Cristo nos va guiando. Y él dice que la voz de la conciencia es una voz como muy apacible o como algo, pero dice que cuando vos escuchás al Espíritu Santo, la voz es con más autoridad, ¿viste? En cambio, el espíritu Sí. humano, cuando la conciencia como que te dice, no hagas esto. Más que una voz, es como una luz, ¿viste? Luz verde, luz Sí, roja, sí, sí. paz.
Los espíritus demoníacos causan temor. Hay algo muy bueno que dice el apóstol Pablo también en Corintios 12, que dice que Dios no es Dios de confusión. Tal cual. Entonces, yo siempre que estoy confundido, por ejemplo, tengo que comprar algo y estoy muy ansioso por esa compra o estoy confundido, digo, no es tiempo para hacer esto todavía. Voy a Ujú. calmarme y voy a esperar que pueda percibir esa luz verde o esa luz roja, ¿viste? Eh, entonces, los ángeles, hablando de los ángeles un poquito, y ahora vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, pero los ángeles no necesariamente debemos verlos, ¿no? Los ángeles dice que son Tal cual. espíritus ministradores a favor de los que van a heredar la salvación, pero no necesitamos verlos. Ellos hacen su trabajo y a veces Dios nos va a permitir verlos. Hace unos años tuve un sueño y en el sueño yo estaba ¿viste cuando oramos por los enfermos que se hace como esa línea de oración, ¿no? Y estaba en la típica Sí. línea de oración y oro por uno, en un sueño, ¿no? Oro por uno, oro por otro, oro por otro, oro por otro. Yo veo que había tres allá que me estaban mirando y se sonreían, ¿viste? Y voy, uno, bueno, oro por otro. Y cuando le voy a orar a uno, me dice, no, por mí no ores. Le digo, no, ¿por qué? Y me sonríe y me dice, porque yo soy uno de los ángeles que te acompaña cuando estás ministrando. Y con ellos. Y yo los miro, ¿viste? Y como que digo, ¿qué onda esto? ¿Viste? Y, y le digo, ¿sí? Y se ríen los tres. Y me dice, sí. Y me desperté. Y a veces cuando estamos en esas reuniones de sanidad, le digo al Señor, medio en chiste, medio en serio, Señor, mostrame si están acá, ¿no? Pero me pasa, por ejemplo, que camino entre la gente orando por los enfermos y a veces siento un fuego en mis manos o una presencia detrás mío y ese sueño me da como la pauta de que hay ángeles de Dios fortaleciendo mi cuerpo cuando estoy muy cansado en la administración, ayudándome. Entonces, lo que hay que tener cuidado, volvemos con el tema este, ¿no? Es que nada de eso es el centro. La Biblia no dice Exacto. no, la Biblia dice que no ofrezcamos culto a los ángeles. Entonces, los ángeles están, si algún día el Señor te los tiene que mostrar, los vas a ver, pero el Espíritu Santo es lo primordial. No sé si querés que veamos algún ejemplo bíblico, Sí, ¿no? sí, sería bueno. Sería bueno, uno de estos que teníamos anotados está en Mateo capítulo 16, versículo 23. Y siempre me encantó esta escena porque, Picante. claro, como que Jesús lo escucha a Pedro, ¿no? Hablar y se dio cuenta de que estaba siendo influenciado por el enemigo, ¿no? Y le dice esta famosa frase que creo que es para una remera: apártate de mí, Satanás, ¿no? Tremendo, ¿no? El discipulador de Pedro. Imagínense. Jesús tenía de esas, ¿viste? Que creo que no sé si algún discípulo hoy se la aguantaría, escuchar a su maestro decir, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantarte? O sea, eh, pero bueno, Jesús era perfecto en todo. Es un gran desafío ser discipulado. Jesús en esta oportunidad claramente estaba haciendo uso del don de discernimiento. O sea, él se dio cuenta que en Pedro lo que estaba sucediendo era, eh, salían de él palabras que estaban influenciadas por el enemigo. Es loco eso, ¿no? Porque si vamos a la figura de Pedro, también él tuvo palabras que no se las reveló carne ni sangre y eran totalmente del cielo, ¿no? Eh, o sea, que eso significa que muchas veces, aún en personas que están en Cristo, eh, pueden suceder ambas cosas, ¿no? Que le demos lugar, quizás por nuestros pensamientos, por nuestras acciones, por lo que sea, al enemigo. eh, y también que por momentos el Señor tenga la total libertad de obrar y operar en la vida, por supuesto, de sus hijos. Pero este es un ejemplo. No sé qué otro ejemplo tenés ahí que podamos citar. Bueno, hay varios, ¿no? Hay uno que está muy bueno, que está en el libro de los Hechos 16, cuando Pablo discierne por el Espíritu Santo eh, esto de la divina, ¿no? Esta joven adivina que lo que decía la joven adivina en un sentido era real. Dijo, estos son siervos del Dios Altísimo que le señalan el camino de salvación. Vos decís, che, esta es publicidad gratis, ¿viste?
Tremendo. Pero Pablo, hay algo que me gustó acá, ¿no? Que Pablo no dice que el primer día le dijo, te ato, no, no, dice que esto lo hacía por varios días. Acá hay que tener cuidado, ¿no? Acá está conectado a un proceso el discernimiento y a una emoción. Porque la Biblia Tal dice, cual. y disgustándole esto a Pablo, o sea, fíjate, esa palabra es tremenda, dice, disgustándole esto a Pablo, dice el texto en la palabra, como que Pablo la escuchó un día y dijo, che, bueno, esta flaca, bueno, está bien. La escuchó 2 días, 3 días y como que él era un apóstol, es el mismo apóstol que escribió. Algunos predican de Cristo por contienda, algunos predican bien y yo me glorío. Y sabemos que Pablo vivía en este estándar, pero como que él dice, che, ¿por qué me disgusta esto? Se ve que él estuvo No, lidiando un tiempito con eso hasta que entendió la fuente. La fuente, o sea, la verdadera palabra de espíritu de adivinación ahí en el griego es pitón. O sea, eh, lo que estaba operando ahí es el espíritu de pitón, que es el espíritu de adivinación. Y es ujú, tremendo porque vos fijate que vos no podés discernir el espíritu solo por las palabras que dice, porque las palabras eran correctas, pero la fuente era demoníaca. Por exacto. eso es tan importante, y perdón que me vaya un poquito, es tan importante que esto que ustedes hacen mucho foco en la congregación, nosotros también, esto de pasar por un proceso de la gente nueva de sanidad interior y de liberación. Hay Tal gente cual. que tiene capacidades para discernir y todo, pero algunas puertas para eso, esa habilidad está abierta por contacto con la oscuridad y la Ujú, información a veces suele ser correcta, pero la fuente suele ser, eh, no siempre, y calculo que no serán tantos los casos, pero esta mujer decía cosas correctas, pero la fuente era la adivinación. Entonces tal cual. vemos que acá, ¿para qué le sirvió a Pablo el discernimiento? Bueno, para liberar a esta persona, ¿no? Claro. Pero me gusta que está conectado a una emoción. Ujú, Y quiero hacer acá algo también, decir algo más. Y creo que no era una emoción usual en Pablo, no es que Pablo se molestaba con todo el mundo, sino que Pablo tenía creo yo, una templanza en su carácter y me imagino que hasta él mismo, che, ¿por qué me molesta? A mí no sé si te pasa, pero hay gente que a veces viene a mí o digo, che, esta persona parece buena, esto, pero ¿por qué algo no me cierra? sí, me vive pasando, ¿viste? Y me lleva a cuestionarme a mí mismo primeramente no tengo un prejuicio, no tengo que me analizo internamente con Dios, sería muchas veces, claro, lo que me doy cuenta es que Dios me está mostrando algo de esa manera, que después termino entendiendo. Pero quería sumar algo porque justo hace unas semanas venía ministrando sanidad interior a una persona que recién está asentándose en Cristo, ¿no? Y lo conoció y vivió muchísimas cosas en su vida terribles, ¿no? Pero en realidad él vino a buscar sanidad interior por algo que ya he visto muchas veces. Muchas cosas que le pasaron a él o a gente de su entorno, él las soñó con anticipación, o él, no estando en Cristo, o él las sabía de cierta manera. Y claro, pero el enemigo al mismo tiempo usaba eso, y esto ya lo he visto en un montón de casos. Lo usaba también para intimidarlo con muchas cosas. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Puertas abiertas. En realidad quizás son personas que aún por Dios están destinadas a fluir en lo profético o a entender el mundo espiritual. Y eso está como muy ya desde antes de conocer a Jesús, porque esta persona no es que ni que estaba metido en la hechicería, en el esto. No, o sea, una persona común y corriente. Ya lo he visto mucho. Hoy hay gente en nuestra casa que fluye en lo profético con mucha naturalidad, pero que tenía este tipo de experiencias antes de conocer a Jesús. Y en Cristo Jesús, desde la fuente correcta del Espíritu Santo, esto pudo ser un instrumento en las manos de Dios y se le puede sacar el jugo, ¿no? Eh, entonces me acordaba de este caso porque, claro, muchas veces lo que se necesita es ministrar a la persona y desarraigar cualquier fuente incorrecta. Yo no sé
si te ha pasado, pero mucha de esta gente, mi experiencia es que tiene hechos muy traumáticos de atrás, cosas, vivencias muy... Es como que el enemigo estaba ensañado con destruirlos o marcarlos como para que, viste, su vida ministerial quizás futura sea arruinada, ¿no? Sí, sí, es súper, súper importante. Nosotros tenemos acá el testimonio de un chico en la iglesia que es de un ministerio profético muy marcado, pero se le activó en una medida como nunca antes cuando él recibió liberación, ¿no? Claro. Y él recordó que de chiquito lo habían llevado a una bruja, a una sesión umbanda, y él ya tenía algunas premoniciones del futuro y demás, pero necesitó ser libre, pasar por una liberación, Claro. y luego el don se activó con el Espíritu Santo en otra medida. Algo que estaría bueno decir, ¿no? Porque nos quedan poquitos minutos, es cómo esto se puede manifestar en comunidad, ¿no? Tal Yo cual. creo que aquel que quiere crecer en este don o quizás cree que tiene este don, yo ayer me tocó hablar con un muchacho justamente en la iglesia que el don de discernimiento le viene mucho en sueños y sueña cosas y demás cosas. Yo le decía, mira, se crece mucho bajo autoridad, ¿no? Ujú. La Biblia dice que Jesús estaba sujeto a María y a José y crecía. Casualmente de sabiduría, y el discernimiento está muy ligado a la sabiduría. Para proteger las comunidades, las familias y todo, yo diría que toda persona que se siente que ya opera en esto, nunca lo haga separado de sus autoridades. No sé, por ejemplo, che, Ujú. estoy discerniendo que tal líder, tal cosa, y lo empezás a... Porque a veces el discernimiento, volvemos a decir esto, es solo información, pero la sabiduría ejecuta un plan de acción. Me acuerdo una vez que leí un libro que decía, ¿no? Cuando viene la samaritana a Jesús, yo me imagino quizás Pedro, Juan, operando en discernimiento. Che, esta viene con un espíritu de seducción. Sí, tengo una palabra de ciencia. Tuvo 4 y el que tiene no es el de ella. Cuídenlo a Jesús, sáquenlo, eso lo viene a hacer caer. O sea, ellos tenían quizás, es un ejemplo, ¿no? Podrían haber tenido Sí. información. Y yo creo que Jesús también tuvo esa información. Si vos decís, che, tuvo 4 maridos, el que tiene no es el de ella, mejor le doy la mano y nos vemos, porque es quizás una persona que no quiero tener cerca. Pero Jesús no se quedó en el discernimiento, supo qué hacer con esa información. Claro, Y claro, muchas claro. veces, para crecer en el discernimiento, necesitamos de personas que tengan más sabiduría, ya sea por la experiencia, ya sea por los años, ya sea por el caminar en el Señor. En mi caso, por ejemplo, es mi madre y son otros pastores. A veces nosotros dos tenemos muchas charlas entre nosotros. Che, hermano, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás de aquello? Estoy pensando esto, discerniendo esto. Pero yo creo que hay un peligro en súper enfocarse en lo negativo, y hay otro peligro cuando creemos que lo que siento es Dios, punto. Entonces, Claro. yo recomendamos a alguien que esté creciendo en esto es estar en la presencia del Señor, en las Escrituras, pero siempre bajo autoridad. Porque más cuando crees que discernís algo que atañe a, no sé, alguna autoridad o alguien, ¿no? Porque el enemigo puede usar la inmadurez para dañar. Entonces, creo que es tan importante que todo esto crezca en la presencia, en la palabra y también bajo el cuidado pastoral y de las autoridades. Nos queda un minutito, no sé si querés decir algo más y podemos orar. Yo creo, por ahí para cerrar, que sería bueno animar a todos a que realmente tomen como con mucha seriedad el hecho de que este don es útil para todos los días, sería, para cada circunstancia, para cada situación, y mucho para trabajar en conexión con quizás otros dones que venimos viendo o que vamos a ver por ahí para tratar de dar una conclusión. Y yo coincido con este tema, este aspecto de que no puede estar desconectado de la vida en comunidad, porque yo también me he encontrado con mucha gente que quizás, viste, tiene esto de que sienten tal cosa, y quizás desde un lugar de inmadurez creen que están operando en el discernimiento, pero, pero en realidad no lo están. Y los lleva a tomar decisiones o los lleva a realizar acciones desconectadas de la verdad. Entonces, yo creo que siempre Dios se ha movido
en la iglesia y en esta conexión que Dios nos da con padres espirituales, con discipuladores, que nos van dando luz, que nos van guiando. Es así como también nosotros, por ejemplo, enseñamos a juzgar una palabra profética en conexión con autoridades espirituales, que en realidad conocen nuestro caminar, nos conocen a nosotros, y eso yo creo que ayuda y ayuda mucho. Por eso simplemente animarlos a que tengamos esa intención de buscar con ahínco que Dios realmente haga crecer este don en nosotros. Creo que nos va a privar de muchos dolores de cabeza, y nos va a ayudar a tomar buenas decisiones y nos va a volver a personas útiles para ayudar a tener libertad a otras personas que quizás están atadas, que están oprimidas por el enemigo o que necesitan tener claridad porque están en confusión. Yo no sé, hermano, si no querés orar para terminar, porque sé que el Espíritu Santo está queriendo desatar y activar esto en la vida de mucha gente y esta es una buena oportunidad para que eso suceda. Sí, creo que vamos a orar y hay una oración que está en Santiago, ¿no? Que dice, o está alguno falto de sabiduría y que eso está tan conectado con el discernimiento, pídala a Dios, ¿no? Todos los Seguro. días, Espíritu Santo, este es un día nuevo, tu misericordia se renovó, dame sabiduría, dame discernimiento para las situaciones. Y no solo, como dijimos, para discernir demonios, sino para ayudar a alguien a discernir, che, esta es una oportunidad de Dios, metele. Che, esto Tal es... cual. Pues, hay una frase que decía, ¿no? Que dice que el discernimiento no nos hace mejores, pero nos hace útiles para proteger, Tal cual. para bendecir a otros. Así que oremos y que el Señor pueda darnos su gracia. Padre, bendecimos Amén. a cada persona que está mirando este episodio. Te damos Sí, gracias Señor. por tu misericordia, por tu gracia. Señor, vos dijiste que así como el Padre te envió, nos enviabas. Y el Padre te Sí, Señor. envió con la capacidad de enfocarse en Él y de discernir lo que era contrario. Yo te pido, Señor, que incrementes en nosotros la sabiduría y el discernimiento. En el nombre Señor, de Jesús. te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes a la verdad, Señor. Sí, Señor. Toda inclinación hacia, Señor, estar enfocado en lo malo, que este episodio pueda ayudar a reenfocar en el Padre de los En el Espíritus, dice nombre de tu Jesús. palabra. Señor, te adoramos y te pedimos que incrementes esto en nosotros, en los que están escuchando, y también todos juntos te pedimos que lo incrementes sobre toda tu iglesia, Señor, Sí, para Señor. En el poder nombre de hacer Jesús. avanzar tu reino y poder posicionarnos en contra de las tinieblas. En tu Sí, nombre Señor. oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. 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 Bueno, amigos, gracias por estar ahí del otro lado en este episodio de Eclesia Podcast. Nos vemos la próxima. La próxima, con todo. Un abrazo grandote para todos.